Latinoamérica se encuentra asfixiada por la contaminación del aire. El exceso de automóviles y la quema de combustibles fósiles hace que en la región no se respire bien. La Organización Mundial de la Salud estima que el 91% de la humanidad vive en zonas con contaminación atmosférica y que 1 de cada 10 muertes está relacionada con la mala calidad del aire. La contaminación producida por los vehículos móviles es una de las principales causas de la contaminación atmosférica en la región. Latinoamérica tiene una energía en términos relativos más limpia que el resto de las otras regiones del mundo. Sin embargo, sus emisiones de gases de efecto invernadero están subiendo porque conforme tienen mayores ingresos, hay una mayor compra de automóviles. Y eso muchas veces va borrando los avances de los países en descarbonizar su matriz energética eléctrica, porque en la práctica hay más fuentes móviles que están consumiendo una mayor cantidad de combustible fósil. Entonces, en ese contexto, esa es una de las principales fuentes. Y por otro lado, también en contaminación local, las ciudades como Bogotá, Sao Paulo, Río de Janeiro, Santiago, entre otras, la principal fuente de contaminación es el transporte. Pero no toda la contaminación es igual. Fundamentalmente, la contaminación de transporte diésel es lo que mayormente aporta. Un vehículo diésel puede contaminar 20, 30, hasta 100 veces más que un vehículo gasolinero, dependiendo de qué tipo de controles tenga de contaminación. Toda la parte de América Latina y el Caribe, el aumento de la cantidad de vehículos, las nuevas marcas, los nuevos modelos de carros que están saliendo, la falta de mantenimiento que le hacen a los carros, las emisiones múltiples que generan toda esta carga vehicular son las partículas finas, que son las PM2.5, los óxidos de nitrógeno, el monóxido de carbono, contribuyen a que la calidad del aire se vea cada día peor. Todas estas emisiones tienen un impacto local inmediato. La calidad del aire, las áreas cercanas, las carreteras, las zonas urbanas. Por ejemplo, en caso de Lima, estás en el centro de Lima donde el tráfico vehicular es demasiado alto, las personas que viven ahí, los negocios que están alrededor, que generan un impacto local que genera diversos cambios dentro del metabolismo y la fisiología del mismo cuerpo. Y lamentablemente todo este tema vehicular contribuye también al cambio climático. El efecto de la emisión de los gases invernaderos, ¿no? Que productos por el dióxido de carbono y algo muy importante, el metano. Estas emisiones contribuyen al cambio climático ya no de América Latina, sino a nivel global. La contaminación atmosférica generada por el transporte mediante emisiones de dióxido de carbono representa un problema de salud pública, ya que afecta de forma directa a la salud de las personas que viven en zonas urbanas. Hoy, la mala calidad del aire se vincula a más de 7 millones de muertes al año y es el cuarto factor de riesgo de muerte más importante del planeta. Los niños son los más afectados debido a su mayor susceptibilidad a las partículas contaminantes suspendidas en el aire. Estas partículas ingresan al sistema respiratorio y pueden afectarlo. La contaminación atmosférica y en general la contaminación fruto de la combustión de transporte de fuentes móviles causa enfermedades muy graves. Por ejemplo, la exposición a material particulado va disminuyendo la capacidad pulmonar, va irritando las vías pulmonares y por lo tanto va generando muchas veces inflamaciones que puede desencadenar en enfermedades cardiovasculares, cáncer al pulmón, entre otras cosas. De hecho, la OMS hace más de una década ha categorizado, por ejemplo, el humo del vehículo diésel como un cancerígeno no solamente probable, sino que reconocido al ser humano. Algo que está pasando actualmente en Perú afectan bastante la salud infantil, que muchos niños han vuelto vulnerables a la contaminación del aire y como ellos están en un proceso de su sistema respiratorio en desarrollo, le afecta cada día más. Al tener todas estas enfermedades, aumenta la mortalidad. Un reciente estudio apoyado por ONU Habitat y el Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente detectó que en Perú, Chile, México, Brasil y Colombia, la concentración de partículas finas superan entre 3 y 5 veces las normas aprobadas por la Organización Mundial de la Salud. Aunque Perú lidera los países latinos, Chile tiene las ciudades más contaminadas. La principal causa es la combustión de los motores de los vehículos.
Los contaminantes de carácter local tienen mediciones oficiales muchas veces, que es la que determina si es que una zona está cumpliendo o no la normativa. Lamentablemente, una fracción pequeña de los países de Latinoamérica tienen normas de calidad de aire exigentes y algunas simplemente están ausentes. Entonces, por lo tanto, hay poca conciencia de los problemas ambientales que tienen que enfrentar, pero solamente por la ausencia de medición, no necesariamente por la ausencia de un problema. Toda América Latina está sufriendo de estos contaminantes atmosféricos y en sí la fuente de contaminación, toda América Latina es la misma. Sabemos bien que en algunas áreas urbanas el tráfico vehicular siempre va a ser la mayor fuente de contaminación. La falta de monitoreos en toda América Latina están muy débiles. Las iniciativas locales y nacionales, ¿a qué me refiero? Que estos desafíos que debe tener no solamente el gobierno, sino la población misma, ya es la inversión de transporte público, y no solamente una inversión, sino también el tema de la concientización y cómo profundizar el tema del transporte público adecuado y las energías renovables. La Organización Mundial de la Salud estableció nuevas directrices sobre la mala calidad del aire, con pruebas que demuestran el daño que genera, aún en concentraciones más bajas de lo que se suponía hasta ahora. Pero solo 5 países del mundo cumplen con sus recomendaciones. La OMS establece diversos tipos de pautas y directrices para que la calidad del aire sea la óptima y proteger la salud humana y pública. Lamentablemente no hay ningún país que esté observando los valores que recomienda la Organización Mundial de la Salud para la calidad de aire. Son pocas las ciudades de Latinoamérica que cumplen esas recomendaciones y prácticamente están todas superándolas. Pero el problema es que tampoco lo ha adoptado la Unión Europea y lo va a hacer con el tiempo. Las exigencias ambientales más altas del mundo son Estados Unidos en calidad de aire. Y después hay otros países, pero lamentablemente en este contexto la Unión Europea no ha liderado con el ejemplo y eso hace más difícil a países como Chile o Brasil, que han adoptado normas más exigentes, tener este tipo de normativa, porque si Europa no lo hace, ¿por qué debería hacerlo un país en vía de desarrollo? América Latina se enfrenta a grandes retos para enfrentar en el sector de transporte. Entre ellos se encuentra la difícil situación del tráfico, los problemas generados por el transporte en las calles y las dificultades para financiar sistemas de transporte público sustentables. La implementación de autos eléctricos y fomentar el uso de bicicletas está entre las acciones recomendadas por los expertos. Yo creo que lo importante es apoyar la electromovilidad por sobre combustibles sintéticos. Hay quienes quieren perpetuar el uso del motor de combustión interna, que es inherentemente ineficiente, utilizando combustibles sintéticos a través de hidrógeno verde. El tema es que si es que no quema limpio, no es un combustible limpio, y por lo tanto yo diría que lo que viene por delante y lo que es fundamental que apoyemos es una revolución en electromovilidad. Se tiene que tomar diversas acciones, como por ejemplo las regulaciones drásticas, las normativas ambientales, las mediciones que sean más severas. En países adelantados, los vehículos particulares es menor, sino es el uso adecuado del transporte público y la movilidad sostenible. Eso es muy bueno que se promulgue y se mejore en realidad. Luego lo otro sería las tecnologías de control de emisiones, que dependiendo de la industria se puede aplicar la tecnología adecuada para poder hacer la medición de estas partículas finas y reducir estos tipos de emisiones. Para poder bajar las emisiones de material particulado, una forma es que los vehículos nuevos sean cada vez más limpios. Y en ese contexto hay normas de emisión. Y cada una significa que hay menos emisiones permitidas, porque se obliga una serie de controles de emisiones. Para acelerar la renovación de los vehículos existentes, hay ciudades como Santiago o Ciudad de México, en donde se hace una restricción vehicular, pero tú eximes a los vehículos más limpios.
y por tanto hay un incentivo a poder comprar un vehículo más limpio que esté exento de esta restricción vehicular, y eso en el año 91 y el año 2019 que se ha aplicado en Chile ha significado sucesivas renovaciones del parque vehicular más acelerado de lo que sería un año normal. Y es por la misma razón que en Santiago, por ejemplo, los vehículos circulan con una antigüedad muy inferior al resto de las ciudades de Chile por estas restricciones a los vehículos más sucios. Una buena forma de poder acelerar más aún la limpieza es, por ejemplo, eximir de restricciones y dar ventajas de circulación a aquellos vehículos de carácter eléctrico. Y por lo mismo eso ha probado su efectividad en Londres, en Bruselas, en París, donde pueden solamente circular sin restricción, incluso Beijing, aquellos vehículos que son eléctricos. El transporte es uno de los primeros y mayores contaminantes del aire en el mundo. Por eso, tomar acciones urgentes permitirá a los ciudadanos acceder a mejores condiciones de vida.